vamos a encontrar la fuerza interna en un punto, ¿sí? Y después ya vamos a hacer el tema de las funciones, ¿ya? Vamos a dividir en un ejercicio más. Entonces, recordar que para nosotros esto es positivo, ¿no? Tracción, esto es positivo, ¿no? Cuando las fuerzas cortantes están haciendo girar al elemento en sentido horario, ¿no? Como se ve aquí, y esto es positivo cuando se está comprimiendo la parte superior y se está traccionando la parte inferior, es decir, las cabezas de los momentos, ambos apuntan arriba, ¿no? Entonces, en este momento, cuando es importante, digamos, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que dibujar así es dibujar en positivo y dibujar así también es dibujar en positivo, dependiendo a qué lado hagamos el corte, ¿no? Para la obtención de las fuerzas internas, ¿sí? Entonces, vamos con un otro ejercicio, ¿sí? Y ahora vamos a complicar tal vez, o vamos a intentar otra geometría, ¿ya? Si a alguno se le ocurre alguna geometría, estoy abierto a que la resolvamos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, a ver, vamos, ¿cómo vamos? Vamos así. Alberto, antes yo tengo una duda. Ya. Eh, Esto lo que estamos trabajando lo estamos haciendo en 2 dimensiones, ¿verdad? Sí. Eh, a futuro en esta materia igual vamos a trabajar en 3 dimensiones o pasaría directamente en computadora. Vamos a trabajar en tres dimensiones, pero con otro método. No en esta materia, no en análisis estructural 1. En análisis estructural 2 podemos resolver bueno, en 3 dimensiones, pero con otro método, un método que se denomina el de la rigidez o matricial, porque realmente este procedimiento que seguimos, como están viendo, es relativamente complicado. Entonces, en 3 dimensiones es más complicado todavía y tampoco queremos complicarnos en vano. Entonces, en realidad, en 3 dimensiones vamos a resolver con el otro método. Está bien, gracias. De nada. Entonces, ahora, que esa sea nuestra estructura, ¿sí? Una rampita que bueno, que está subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué le hago? A ver, espérenme un ratito, vamos a ver. Bueno, aquí le vamos a poner un apoyo fijo o articulado, ¿sí? Y por aquí le vamos a poner un apoyo móvil, ¿no? Entonces, el día de ayer hemos mostrado cómo manejamos una rótula, ¿no? Hoy día vamos a complicarnos un poquito más con las cargas, un poco más que el día de ayer, ¿sí? Entonces, ahí no tenemos ninguna rótula, ¿no? Entonces está bien. Ahora vamos aquí, en este ejercicio vamos a mostrar la diferencia de cómo tratar una carga que es perpendicular a una superficie, ¿no? Este de aquí está. Y una carga que no es perpendicular a una superficie, ¿no? O sea que es perpendicular al suelo, digámoslo así.
Estoy considerando puro cara
lo primero que vamos a hacer es determinar este ángulo y también vamos a determinar esa distancia, ¿no? Entonces el ángulo que sea alfa y la distancia que sea d minúscula. Entonces, d minúscula va a resultar de Pitágoras, ¿no? Entonces el opuesto, bueno, uno de los catetos es 1.8 y el otro de los catetos es 2. Entonces, d es igual a d es igual a 1.8 elevado al cuadrado más 4. Y eso sale 2.69. 2,69 metros, ¿no? Aquí alfa, ¿no ve? Que es la tangente a la menos 1 del opuesto, o el ángulo está aquí, entonces esa dimensión de aquí, o sea, de aquí, ¿no ve? Esa de ahí, 1.8, dividido entre esta otra dimensión, la de aquí abajo, que es la adyacente, que en este caso es 2, ¿no? Claramente este va a ser un ángulo muy próximo a 45, ¿no? Entonces, tangente a la menos 1 de 1.8 dividido entre 2, 41.99. De una vez vamos a trabajar con 42 grados. ¿Sí? Ahí está. Por aquí voy a poner una línea divisoria en la pizarra, ¿no ven? Muy bien, entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿no ven? Es como 2 5 ahí. Entonces, tenemos cálculo magnitud, ¿no? F equivalente a B. Entonces, aquí nosotros tenemos eso ahí. Ya no voy Sí, me asusté. se han perdido mis dibujitos. Entonces, bueno, vamos a volver a dibujar y me van a ayudar con algunos datos, ya que sinceramente no me acuerdo, para que podamos continuar con... si me equivoco en alguno me dicen, ¿ya? Para que podamos continuar con lo que ustedes tienen. Entonces, por aquí nosotros tenemos 3 kilonewtons sobre metro. Aquí esto estaba... SAS. Muy bien, estaba unos apoyos, estaba aquí, el otro apoyo estaba aquí.
Entonces, esto valía 1, esto valía 1.8. Aquí teníamos 2, 5, 4. Habíamos puesto A, B, C, D y por aquí un nodo E que después vamos a calcular. Este 1 está feo. Ahí está. Aquí nos está faltando esta intensidad que también eran 3 kilonewtons sobre metro. ¿Sí? De ahí entonces habíamos calculado la distancia. Aquí habíamos hecho esto así. Habíamos calculado esta D. Y esta D salía 2,69 si no me equivoco. También habíamos calculado alfa. Y alfa salía 42 grados. Entonces aquí habíamos determinado la fuerza equivalente y entonces la fuerza equivalente era 2.69 por la intensidad que es 3. Entonces esto me salía 8.07. ¿Ya? Entonces ahí estamos con 8.07, ¿no? Que obviamente se está posicionando justo a la mitad de D y la mitad de D es, no, esta cota la vamos a poner por encima, ¿ya? Sí. Ya, entonces, ahí está. Ahora sí, 269 entre 2. Sería 1.345. 1,345, ¿no? Estamos ahí y ahora justamente vamos a hacer lo que nos está pidiendo Mauricio. Entonces ahí está alfa, ¿sí? Entonces, primera cosa, entre las dos líneas negras, entre la carga y la viga, ¿no? Hay 90 grados. Hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, si yo trazo un eje aquí y otro eje aquí, ¿no ven? Entonces, veo que alfa se está reproduciendo aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este ángulo de aquí, ¿sí? Este va a ser beta. Y entonces, beta es igual a 90 menos alfa. ¿No? Porque entre estas dos líneas rosadas hay 90 grados. Claramente alfa se reproduce aquí. ¿Por qué? Porque esta línea verde de aquí es paralela a esta línea rosada. ¿Sí? Entonces ahí está, 90 menos alfa, eso es beta, ¿no? Ahora, como lo hemos dicho, entre las líneas negras, la viga y la carga, también hay 90. Entonces, este ángulo de aquí es alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo despejo de aquí, ¿no ve? Alfa va a ser igual a 90 menos beta. Y eso es lo que estoy mostrando gráficamente aquí, ¿no ve? Entonces, ahora sí voy a volver a dibujar esto completo, ¿no? Para conseguir, para seguir con esa nuestra sumatoria de fuerzas en X, que es la que hemos escogido para iniciar. Entonces, ahí está, ¿sí?
Entonces, por aquí está una de las fuerzas equivalentes, 1,345, que está formando, ¿no? Que me interesa conocer este ángulo, que ya lo conozco, ¿no? Que es alfa, que ya se ha explicado por qué, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular la otra fuerza equivalente, y la otra fuerza equivalente. La fuerza equivalente es 8.07 kilómetros. El 1.345 era la distancia. Ah, gracias. Entonces, aquí es 8.07, muy bien. Ahí está. Esta fuerza equivalente sería 3 por 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fuerza está distribuida regularmente respecto a 4, a esta distancia de aquí, y no a la distancia inclinada, ¿no? Entonces aquí tenemos 12 kilonewtons. Muy bien, esto está perfectamente vertical porque esa es la dirección de esta carga, perfectamente vertical, ¿ya? Entonces, por aquí vamos a dibujar las reacciones. Aquí está una reacción, otra reacción y otra reacción. Pregunta, esta obtención, y bueno, en especial a Mauricio, esta obtención de cargas equivalentes, ¿es claro? ¿Está claro? La forma en cómo este alfa ha aparecido aquí, ¿también es claro? Sí, ya mucho más claro, gracias. Ya, así como agua entonces. Muy bien. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Todas las fuerzas que vayan en ese sentido son positivas. Muy bien, entonces, tenemos Bx menos 8,07 por el seno, ¿no?, del ángulo alfa, y en este caso ese es seno de 42. Esto es igual a 0. Bx es igual a ¿quién? Es igual a 8.07 por seno de 42. Y tenemos que sale 5.4. 5,4. ¿No? Estoy redondeando para los que están siguiendo los cálculos. He redondeado, como han podido ver. Entonces, ahí estamos. Y una forma, ¿no?, que ayer no la he hecho, pero tal vez sea mejor, ¿no?, que al lado del resultado guardemos, ¿no?, la dirección de la carga, la correcta, ¿no? Este es positivo, entonces va a ese lado, ¿no? Sabemos que esa es la dirección, por si acaso. De ahí, entonces, ahora tengo que continuar sí o sí con una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Tengo que continuar con la sumatoria de momentos. No pueden ser sumatoria de fuerzas en Y, porque, o sí, pero no voy a poder resolver nada, porque voy a tener dos incógnitas. Entonces, ahí voy con la sumatoria de momentos, que la voy a hacer en el nodo B, ¿sí? Igual 0, entonces aquí estoy graficando lo que es positivo, todo lo que es antihorario, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 90 grados, entonces aquí yo puedo volver a utilizar la definición del momento, ¿no?, que es distancia por fuerza, y esta distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza, entonces se cumple la definición del momento, ¿ya? Entonces, tenemos 8,07 por 1.345, y entonces en esta multiplicación estoy aplicando la definición del momento, distancia perpendicular por la fuerza, ¿no?, 8.07, y en este caso es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque he definido que ese es el sentido positivo.
Entonces, por aquí vamos a tener la fuerza equivalente de 12, ¿sí? Por 5 más 2. ¿Por qué? Porque está justamente ahí 7, ¿no? Entonces, el brazo desde aquí es 5 más 2, ¿no? Que sacamos de aquí. Entonces, esto está haciendo girar a la estructura, al sistema, en un sentido horario. Entonces, negativo. ¿No? Finalmente, nosotros tenemos una otra fuerza que va a ser de Y, ¿no? Por 5 más 4, 9, ¿no? No tengo más fuerzas. He considerado esta y estoy considerando la reacción, ¿no? Todas las fuerzas que generaban un momento a partir del punto B ya están consideradas, ¿no? Como el día de ayer casi me olvido de una, ¿no ve? Entonces eso me hubiese generado problemas. Entonces ustedes no tienen que olvidarse de ninguno, ¿no ve? Entonces estoy haciendo la multiplicación, la operación en realidad. Y me sale 8.13 kilonewtons. Y la dirección de esta fuerza es esta que estoy poniendo en azul. SAS. ¿Sí? Entonces, vamos con una fuerza, otra. Ahí. Sumatoria de fuerzas en Y. Ahora sí, tengo menos 8,07 por el coseno de 42. ¿Sí? Más BY menos 12 más 8.13 igual 0. Entonces, BY es igual a ¿quién? Es igual a 8.13 menos 12 menos 8.7 por coseno de 42. Y esto despejando al otro lado me sale 9.87 kilonewtons, ¿no? Entonces, este es mi resultado y esta es la dirección de esta fuerza. Ahí está la dirección de esa fuerza. Entonces, digamos que puedo hacer un cálculo rápido. 8.7 por el coseno de 42, ¿sí? Que es 6. ¿Sí? Menos 12 me da 18. Y si sumo las reacciones que acabo de obtener, también me dan 18. Entonces podría hacer una prueba. Si desconfío un poco más de mis cálculos, podría también hacer una sumatoria de momentos, digamos, ¿no? Entonces ahí está la obtención de las reacciones, ¿ya? Aquí puedo aprovechar el momento para mostrarles esto que yo sé que para algunos debe ser un poco confuso, ¿ya? Entonces voy a aislar esto de aquí porque ya conozco el momento, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo por estos dos lados para que nadie dude, ¿ya? Porque yo sé que tal vez también sospecho que puede haber dudas y también esto puede estarme generando la pregunta, ¿ya? Entonces 1.345 metros, ¿ya? Entonces, yo les he dicho que si calculo momentos de aquí, que este es el punto B, solamente este, ¿no? Entonces, 8,07 por 1,345 es igual a ¿cuánto?
es igual a 10.85, ¿ya? 10,85 kilonewtons por metro, ¿no? Ahora vamos a utilizar el otro método, ¿no? Que está aquí mismo, ¿no ven? Entonces, vamos a descomponer esto, vamos a descomponer la fuerza en dos componentes, ¿ya? Aquí abajo voy a hacerlo. Y entonces, aquí está la componente en Y y aquí está la componente en X, ¿no? Entonces, hace un ratito hemos dicho que esto es aproximadamente 6. Y bueno, en realidad esta otra también va a ser aproximadamente 6, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con 8.7 por el seno de 42. Esto es 5,4. Y a ver, voy a controlar esto ya, porque me ha entrado desconfianza de mi aproximación. No, está bien. Ya. Nosotros queremos conocer esta distancia y nosotros queremos conocer esta distancia, ¿no? Entonces, para eso, aquí en este caso, aquí está alfa, ¿no? Ya. Entonces, 1.345 por el seno de 42 va a dar igual a 0,90 y 1.345 por el coseno de 42 va a dar igual, aquí tenemos un resultado de aproximadamente 1. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una sumatoria de momentos respecto al punto B. Y esa sumatoria de momentos va a ser 5,4 por 0,9, ¿sí? Más 6 por 1. Y entonces esto nos va a dar igual a ¿cuánto? 5.4 por 0.9 más 6. Entonces esto nos da 10.86 kilonewtons metro, ¿no? Como pueden ver, debido a las aproximaciones que he hecho, tengo una diferencia en el último decimal, ¿no? Pero esto es por las aproximaciones que he hecho, ¿sí? Claramente ustedes se dan cuenta de que estos dos procedimientos son los mismos. ¿Por qué funcionan bien? Porque esta carga, ¿no ve? Porque esta carga está generando un ángulo de 90 grados con la viga. Solo por eso funciona así. Si esta carga estaría generando un ángulo diferente de 90 grados respecto a la viga, entonces nos vemos obligados a utilizar el segundo procedimiento y no el primero. ¿Ya? Entonces, con esta explicación, ¿sí? Yo creo que estamos, no sé si habría alguna duda todavía de cuál es el procedimiento para el cálculo de las reacciones, ¿sí? Si es que sí, pregúntenme ahora. Ahora, quiero aclarar que, o sea, realmente la forma, ¿no? La forma en que proceda para resolver un ejercicio es
es la misma, ¿no? Efectivamente, estoy haciendo haciendo hincapié en dos ejemplos, pero hemos ayer una rótula. Hemos incluido, pero obviamente todo eso va a ser evaluado, ¿no? O sea, la geometría puede cambiar mucho, me refiero a un otro ejercicio, pero bueno, esta es la idea, ¿ya? Entonces, ahí está con la primera parte del ejercicio. ¿Alguna duda? Alvarito, ¿por qué la segunda fuerza la calculas como horaria? ¿Cuál? ¿En esto de aquí atrás? Sí, sí, no, en los momentos, en la sumatoria de momentos, dijiste que Ya, la segunda fuerza la pusiste. ya, aquí está. Entonces, aquí está el centro de giro, ¿no ve? Ya. Ahora, esta fuerza, si este punto está fijo, ¿a qué lado está haciendo girar el sistema? Antihorario, ¿no? Sí, Y esta, ¿a qué lado está haciendo girar el sistema respecto a este punto? ¿Qué? o sea, horario, pero ¿cómo? No, no lo entiendo muy bien. Claro. Entonces, aquí voy a volver a dibujar. Primero, aquí está el punto fijo. Aquí está la fuerza. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo conmigo que si este punto está fijo y esta es la fuerza, ¿no? Entonces, ese sería el sentido de giro. Sí, ¿A ver? Ya. Ahora, aquí está esto. Y digamos, esta fuerza de aquí. Entonces, ese sería el sentido de giro, ¿no? ¿Ve? ya, sí, es verdad, ya. Gracias. Ya. Y para complementar esto, esta reacción está en este sentido, ¿no ve? Entonces, obviamente, de esta otra, ese sería el sentido de giro. Ahí estamos, ¿no ve? Entonces, listo. El inciso A era calcular las reacciones. Ya. No, o sea, no hemos determinado si es estable o inestable, pero ahorita podemos hacerlo, ¿no? O sea, digamos que el número de reacciones es 3, n es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo rótulas. N es 1, solamente las rótulas me generan más de una... más de un elemento. Entonces, R es igual a 3N, ¿no? Entonces, es estable. ¿Sí? Sí. Sí, yo sé que esta inclinada aquí puede dar la impresión de que no es estable, pero si fuese un elemento, sí sería estable, ¿no? O sea, a ver, atendiendo la observación de Diego, entonces lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Es esto, ¿ya? La voy a dibujar con cuerpo, entonces. Esto de aquí, que es lo que yo he dibujado, ¿sí? Eso de ahí es estable. Ahora, si entramos más
en el detalle, ¿sí? Eso de aquí, ¿sí? O sea, si esto no estaría apoyado así, que es lo que estoy suponiendo, y fuese aquí que tenemos una bisagra, esto sería inestable. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿sí? Pero no, estamos trabajando con este de aquí arriba. ¿Ya? En pocas palabras, dicho de otra forma, si esta estructura fuese de hormigón, ¿sí? Entonces, claramente es estable. Si fuese de metal, ¿sí? Habría que analizar la estabilidad, ¿no? Ya constructivamente hablando. Esa es la observación que estamos generando. Pero, de momento, si no aparece una rótula en medio, entonces es un elemento, ¿ya? Así cerrado. O sea, incluso si yo tengo esto así, ¿no ve? Estas tres líneas, como no tengo rótulas intermedias, son un elemento para el análisis estructural que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos con todo esto. ¿Ya? Ahora, vamos, este es el primer inciso, calcular las reacciones. Vamos con el segundo inciso, que va a ser calcular las fuerzas internas en el punto E, ¿no? Calcular las fuerzas internas en el punto E. El punto E está aquí, justo en la mitad del 5, ¿ya? Aquí le vamos a poner con rosadito, SAS 2,5 metros. Justo a la mitad está esa fuerza, ese punto E. Entonces, aquí voy a dibujar SAS, SAS, SAS. Tres. Esta de aquí no estoy pudiendo hacer recta y no entiendo por qué. Eso, ahora sí. Ya. Tienes tres. Muy bien. Ya, ahora este punto está aquí. Aquí es el punto E. Calcular las fuerzas internas en el punto E. Aquí ya hemos calculado nuestras reacciones, entonces esta primera reacción de aquí vale 9.87, esta otra vale 8.13, y esta valía 5.4. 5,4. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, para hacer el cálculo de las fuerzas internas, yo necesito generar un corte en el punto en el que se me está solicitando, que en este caso es el punto E. Podría ser cualquier punto. ¿Lo ve? Entonces, yo tengo la opción o debo hacer un corte en mi estructura, ¿sí? En el punto E. Voy a separar esto un poquito más. Entonces, he hecho un corte.
las fuerzas que tengo ahí siguen siendo las mismas. Aquí también, ¿no? Aquí me estoy olvidando la reacción en verde. Sí. Y entonces, muy bien. Aquí está el punto E, ¿no? Es el mismo punto, pero obviamente están en la mitad superior y en la mitad inferior. Entonces, hemos dicho que en el caso de las fuerzas normales o las fuerzas axiales, esto es positivo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es dibujar en positivo la fuerza. Esta va para allá, esta va para allá. ¿Sí? Muy bien. Tenemos N. ¿Ya? Después, hemos dicho que en el tema de cortantes, esto es positivo. Entonces, según a qué lado termino en el corte, ¿no? Se dan cuenta que aquí hay un corte y aquí hay otro corte. Entonces, vuelvo a dibujar en positivo, ¿no? Y en tema de momento, eso es positivo para mí. Entonces, aquí, según a qué lado del corte esté, dibujo el positivo. Entonces, siguiendo la convención de signos, ¿sí?, que acabamos de mostrar aquí, es que yo he dibujado estas líneas, ¿sí?, estas flechitas. Ahora, para calcular las fuerzas internas en E, yo tengo que trabajar con una de las mitades, aplicando el método de las secciones, que ustedes han conocido ese método en las armaduras. Entonces aquí estamos presentando aplicado a un pórtico, ¿no ve? Entonces, todas las fuerzas que eran internas, cuando todo estaba junto, cuando estamos analizando toda la estructura como un todo, aquí no habían fuerzas. ¿Por qué? Porque eran fuerzas internas, ¿no? Pero una vez que nosotros decidimos seccionar el elemento, estas fuerzas internas necesariamente tienen que aparecer ahí, ¿no?, para que toda esta parte de la estructura esté en equilibrio. Entonces, esto, ¿no?, o sea, estas fuerzas internas, en otras palabras, están representando que este elemento no termina ahí, sino que continúa, ¿sí? Y efectivamente, tanto para arriba como para abajo, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que eso no termina, el elemento no termina en E, ¿no? Tiene una continuación hacia arriba para la mitad inferior y tiene una continuación hacia abajo para la mitad inferior, ¿sí? Entonces, sí. Si se cortaba en una rótula, ¿también ahí se crean estas fuerzas internas? Sí, como hemos visto ayer, ¿no?, hemos cortado una rótula y esas reacciones que yo les he mostrado, resulta, ¿no ve? Que ayer hemos hecho un ejercicio con rótula y cuando hacíamos el corte en una rótula, ¿no ve? Cuando estaban las dos partes unidas, ¿no? Bueno, sí, nuestro grafiquito creo que era algo así. Cuando están unidas no hay fuerzas, pero cuando están separadas sí hay fuerzas. Y entonces yo les he dicho, o hemos dibujado esto así, les he dicho que aquí habían dos reacciones. Entonces, en un caso hemos dibujado eso así, y en el otro caso hemos dibujado esto así, me parece, el ejercicio que hemos resuelto ayer. La diferencia de que tengamos una unión de un punto cualquiera a una unión
o sea, a que estemos partiendo una estructura por una rótula, es que como pueden ver, el momento no aparece porque el momento es cero, ¿no? Porque la rótula no transmite momentos. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí, es básicamente lo mismo, pero sin el momento, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ahora que se ha entendido por qué tiene este sentido este y este sentido este otro, ¿no ve? Ahí está. Entonces, voy a borrar esto y voy a continuar con el cálculo de las fuerzas internas. ¿Ya? Entonces, estas son las cargas. Aquí vamos a calcular con la mitad superior. SAS. Por aquí vamos. Este era 8,07. 9,4. 9,87. No, es 9,4. No, no es 9, es 5,4. No, sí. Aquí están mis incógnitas, ¿no? Para descubrir estas incógnitas yo tengo que hacer una sumatoria de fuerzas. Entonces, ahí casi no tengo incógnitas, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual 0, ¿no? Todas las que vayan en ese sentido son positivas. Entonces, N más 5,4 menos 8,07 por el seno de 42, ¿no? Porque aquí está el ángulo. Esto es igual a 0, entonces de aquí concluimos que N es 0. Aquí tenemos si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, entonces tenemos que vamos a tener 8,07 por el coseno de 42 negativo, porque está hacia abajo, más 9,87 menos el cortante, porque está hacia abajo. A ver, entonces, ¿esto sale cuánto? 9,87 menos 8,07 por coseno de 42. Y eso es 3,87. ¿No? Entonces, 3,87 kilonewtons. Esto eran 0 kilonewtons. Ahora, ¿no? Aquí vamos a hacer una sumatoria de momentos, en donde yo voy a hacer la sumatoria de momentos en E. Entonces, aquí tenemos que esto es igual a 0, ¿no? En este caso, como vamos a calcular el momento aquí, necesitamos descomponer esta fuerza. ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado calcular una distancia perpendicular de este punto aquí. Sí se puede por geometría, pero va a ser un poco complicado desde mi punto de vista. Entonces, ya que tenemos los valores aquí, ¿no? Estos de aquí, vamos a hacer ese cálculo aquí. Así. Muy bien, entonces vamos con la fuerza. Entonces, la componente, ¿no? Vertical, que es 6. Entonces, 6 por, aquí esta distancia va a ser 2,5, ¿no? Más 1, aquí, ¿no? 2,5 más 1 serían 3,5, ¿no?
más el otro componente, que es 5.4, por su brazo 0.90, ¿no? Menos 9,87 por 2.5, ¿no? Aquí está el centro, entonces haremos un control. Esa de 6 va a hacer girar así, si está bien, que sea positiva. Esta de 5.4, así también, está bien. Y esta otra en el otro sentido, por 2.5 está bien. 5.4 no tiene brazo para el momento, y estas fuerzas N y B tampoco tienen brazo respecto al punto de donde estamos calculando, ¿no? Entonces, esto no es igual a 0. Aquí me está faltando considerar más el M que estoy buscando. Eso sí es igual a 0. Entonces, M va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 6 por 3.5 más 5.4 por 0.9 menos 9.87 por 2.5, ¿no? Entonces, esto me sale, si después de despejar, 1,185 kilonewtons metro, ¿no? Y aquí algo que no he hecho ha sido establecer cuáles son las direcciones reales. Esta realmente es su dirección, y en este caso la dirección es la otra. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Ahora, vamos a repetir el cálculo con la mitad inferior, ¿ya? Cosa de que realmente demostremos que, ya sea que hagamos el cálculo por un lado o por el otro, los resultados tienen que ser exactamente los mismos y tienen que darnos con los mismos sentidos, todo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Esta es una reacción de 8,13. Por aquí, de una vez vamos a copiar la resultante. La resultante en este caso me parece que era 12. Sí. Por aquí tenemos entonces esto y esto, que es lo que habíamos dibujado. Entonces, aquí vamos con una sumatoria de fuerzas en X igual 0. Las que tengan este sentido son positivas. Entonces, menos N. Busco otra fuerza que esté en X y no hay. Entonces, menos N igual a 0. De ahí que N es igual a 0. Sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, tenemos. Ahora la cortante aparece hacia arriba, entonces la considero positiva. Menos 12, ¿sí? Más 8,13, ¿no? Haciendo las operaciones, esto me sale 3.87 kilonewtons, ¿no? Y la dirección de esto, ¿no? Está bien hacia arriba, que es lo que me está saliendo, ¿no? Ha salido positivo, entonces se mantiene hacia arriba. Y la sumatoria de momentos la vamos a calcular respecto a E de nuevo. Todos los momentos que tengan este sentido son positivos. Entonces,
¿qué tenemos? Tenemos menos m, porque en este caso está girando a otro lado, menos 12 por 4 más 2.5, 6.5, 2 más 2.5, 4.5, ¿sí? Recuerden que esta dimensión de aquí es 4, entonces es 2.5 hasta la mitad 2, entonces 4.5, ¿no ve? La línea recta. Estamos bien. Más 8,13 por 6,5 igual 0. Entonces, m menos m, ¿sí? Menos 12 por 4.5 más 8.13 por 6.5. Entonces tenemos menos 1,155, ¿no? Igual 0, entonces m va a ser igual a menos 1,155, ¿no? Entonces, el sentido de este momento es inverso al que aparecía, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense que una vez más estoy teniendo una variación en el segundo decimal. Esto es por la aproximación, porque estoy trabajando con las fuerzas con solamente 2 decimales, ¿no? Entonces, para que esto no pase, ¿sí? Entonces, de forma general, vamos a poner la regla de trabajar con al menos 4 decimales, ¿sí? O, obviamente, los que sepan guardar en las memorias de su calculadora todo el número, guárdenlo todo el número, ¿ya? Pero ahí estamos mostrando que nos salen los mismos valores. Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, y bueno, estos que están teniendo una variación en el segundo decimal, ¿sí? Según yo, por la aproximación que estamos utilizando, ¿no? Pero quizás, no sé si alguien me ha seguido en el cálculo, tal vez en alguna de estas dos ecuaciones tengo algún errorcito, que eso es lo que me ha generado esa diferencia en el segundo decimal, ¿no? Si es que me han seguido y realmente es la aproximación de haber redondeado todo a 2 decimales, entonces con seguridad que si trabajamos con 3 o que si trabajamos con 4, estos dos se van a parecer más todavía. ¿Ya? Y por si acaso, ¿no? O sea, ese cambio tiene que ser desde el principio, porque fíjense que desde el principio yo estoy afectando todo a solo 2 decimales, ¿no? Y eso me está generando estos resultados, ¿no? Que son en donde se está generando la divergencia. Entonces, todo desde el principio con 4 por lo menos. ¿Para qué? Para que estemos garantizando que hasta el segundo decimal vamos a tener todo igualito. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Alguna duda en cómo calcular las fuerzas internas? Álvaro, si quisiéramos calcular una fuerza interna en un apoyo, esas reacciones se mantienen, ¿verdad? No se anulan ni nada. No se anulan, ¿no? Ahora, bueno, sí, está bien lo que preguntas, ¿sí? Hagamos eso, esa prueba,
digamos, ¿ya? Para que veamos cómo tratar la situación. Entonces, con las mismas que tenemos aquí atrás. ¿Ya? Aquí está. Vamos con inciso C. Calcular las fuerzas internas en, creo que era el punto B, ¿no? En B. Entonces, vamos a tener, o sea, usamos el mismo procedimiento, y si usamos el mismo procedimiento, nosotros sabemos que dividimos la estructura en dos, y entonces vamos a dibujar las reacciones que tenemos, ¿no? Que ahorita vamos a explicar esto. Ya. Entonces, esto es así. Están todas las fuerzas externas. No les he puesto valores, pero están todas las fuerzas externas. Ahora, antes de dibujar las fuerzas internas, quiero hacer notar que, a ver con qué color, con este, ¿sí? Estas dos reacciones, ¿no? Que son fuerzas externas que están siendo aplicadas en el punto B, ¿ve? No están apareciendo en esta otra mitad. Estas dos fuerzas externas no están apareciendo en esta otra mitad de aquí abajo. Entonces, acuérdense que cuando ustedes hacen el corte de la sección en un punto, ¿sí? En donde tenemos aplicadas fuerzas puntuales, que son el caso de estas fuerzas, de estas reacciones, son fuerzas puntuales, ¿sí? Entonces, no aparecen solamente aparecen en una mitad, no en las dos. ¿Está claro? Cuando yo hago el corte justo debajo de una fuerza puntual, ¿no? Entonces aparecen en una mitad, no en las dos. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, ahora sí dibujo las fuerzas internas en ese punto, ¿no? En realidad, aquí lo correcto es dibujar la normal así, la cortante así, siempre la cortante perpendicular a la viga y el momento, bueno, siempre de abajo a arriba, ¿no? Siempre en todo momento hay una parte que es debajo de la viga y encima de la viga. Entonces aquí vamos con lo mismo. Aquí. Aquí. Y ese aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este tema de giros aquí, ¿sí? Lo vamos a desarrollar en otro ejemplo. Esta mitad de aquí arriba se puede resolver, ¿no? Lo vamos a desarrollar en otro ejemplo, ¿ya? O estoy viendo que es 9 y 5, entonces no sé si realmente esto pueda terminar hoy día. Entonces vamos a resolver este de aquí abajo. No. Vamos a un poquito hacerlo esto, ¿sí? A pesar de que esa es la forma correcta de dibujar las reacciones, vamos a dibujar unas reacciones auxiliares, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Espera, para que nadie se confunda,
lo que está en naranja, ¿sí? Son las fuerzas internas en los puntos, ¿ya? Pero nosotros vamos a aislar aquí este punto B y para comparar los resultados, ¿sí? Vamos a tener aquí unas fuerzas en rosado que esto es para fines de comparación, ¿ya? Ahora, obviamente, si me alcanza el tiempo para incluso girar esas fuerzas, entonces las giro hoy. Ya, entonces vamos con la... Álvaro, perdón. sí, Dos cositas. De las reacciones de B, ¿nosotros podemos escoger en cuál mitad va a estar o siempre va a estar en la de arriba? puedes escoger en cuál mitad va a estar, siempre y cuando garanticemos puede estar en cualquiera. Puede estar realmente en cualquiera de las dos. Ok. Y en el segundo elemento, ¿el cortante no sería hacia arriba? El cortante sería hacia arriba, sí, tienes razón. Sí. Entonces, realmente puedes, incluso puedo tener una abajo y la otra arriba, da igual, ¿ya? Por si acaso, o sea, aquí hay dos, ¿no ve? Entonces, puedo mantener una aquí abajo y la otra aquí arriba, de esas líneas verdes. Pero estoy escogiendo mantenerlas aquí arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular en la mitad superior y después vamos a calcular en la mitad inferior y vamos a ver que es lo mismo. Entonces, mitad superior. Muy bien. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X. En este caso vamos con las rosadas, ¿ya? Para fines de comparación estamos diciendo. Entonces, N menos 8,7 por el seno de 42. ¿No? En este caso, N es, aquí me está faltando, perdón, más la reacción, que es 5,4. ¿no? Y hemos resuelto varias veces y sabemos que 8.07 por el seno de 42, N es igual a 0. ¿Sí? Ahí, sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a 0. Entonces, vamos a hacer una sumatoria. En este caso, tenemos hacia arriba, el valor de esa reacción, no me estoy acordando, es 9.87. 9,87, ¿sí? Menos B, que son las que estoy usando para fines de comparación, porque realmente los esfuerzos internos son los que están en naranja. ¿Sí? Entonces, menos B, menos 8,07 por coseno de 42 igual 0, ¿no? Entonces, B es 9.87 menos 8.07 por coseno de 42, 3.87. Y la sumatoria de momentos, ¿no? En este caso voy a hacer en B igual 0. Entonces tengo un M
M más 8,07. Puedo volver a usar el primer método, ¿no? 8,07 por 1,345. Esto es igual a 0. Entonces M va a ser negativo. Y aquí tenemos, vamos a copiar este valor más rápido, 10,85. Aquí le ponemos los colores, ¿no? Esta ha salido positiva, entonces está bien dirigida hacia abajo, ¿no? Esta ha salido negativa, entonces tiene esta dirección. ¿Sí? Vamos a la mitad inferior. ¿Sí? Entonces, en la mitad inferior tenemos sumatoria de fuerzas en X igual 0. N es la única fuerza en X, entonces N es igual 0. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y es igual 0. Entonces tenemos este positivo menos 12 más la otra reacción vale 8,13 igual 0. Entonces B es 3,87 kilonewtons con esta dirección. ¿Sí? Y en la sumatoria de momentos que estoy proponiendo, que tenga que ser sobre B, es igual a 0. Entonces, tenemos esto. Va a ser menos M menos 12 por 5 más 2, 7. ¿Sí? 5 más 2, 7, más 8,13 por 5 más 4, 9. Es igual a 0. Ahí entonces, 8,13 por 9 menos 12 por 7. Entonces, tengo que el resultado de todo esto es menos 10,83 kilonewtons, ¿no? Y el sentido de este momento va a ser el inverso. Ese ahí. ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿no? La aproximación nos ha dificultado esta igualdad, ¿no? Tenemos una diferencia en el segundo decimal por la cantidad de decimales que hemos utilizado. Ahora, ahí está, una vez más, se obtiene lo mismo por un lado o por el otro. Ahora, un poco respondiendo a la pregunta de Brenda, ¿no ve? O sea, realmente ustedes pueden cargar como ustedes mejor les parezca, ¿sí? Estas reacciones, ¿no? Pero también tenemos que seguir la siguiente lógica. Fíjense que el valor de esta reacción, ¿no? De esta horizontal, fijémonos cómo lo hemos obtenido, ¿no? Al calcular esa reacción horizontal, ¿no? Esta Bx, la carga que estaba generando esta reacción ha sido en su totalidad de esta carga inclinada, ¿no? O sea, de esta carga inclinada de 3 kilonewtons por metro, ¿no? Entonces, realmente,
si bien el procedimiento que seguimos nos admite que nosotros podamos poner estas cargas puntuales, ya sea en la mitad inferior o en la mitad superior, ¿sí? En este caso particular en el que estamos trabajando, lo más correcto es mantener esta reacción en esta mitad y no en la de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta reacción en su totalidad es generada por esta carga de aquí arriba. Ahora, si yo hubiese tenido componentes en esta otra mitad inferior que también han contribuido al cálculo de esta Bx, realmente es indiferente, es arriba o abajo, no importa. Pero en este caso particular, como toda la carga horizontal de la que se calcula esta Bx está generada por esta carga de aquí, entonces lo más correcto es dejarla en la mitad en la que ha sido generada la carga, ¿sí? Esa aclaración me parece importante, ¿no? Si bien el procedimiento, insisto, te dice, ya, en cualquiera, la cosa que está en una, también tenemos que analizar eso, ¿no? Porque no hay en esta mitad, no hay componentes horizontales, entonces realmente no hay un esfuerzo, N, ¿no? O sea, no hay. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna duda con lo que acabo de explicar, con el procedimiento que acabamos de seguir? Aquí me falta poner esto en rosado. Ahí está. Muy bien, entonces, me va a alcanzar el tiempo para girar estos esfuerzos que acabamos de calcular, ¿no? Estos que hemos calculado para fines de comparación, ¿sí? Los voy a poder rotar y obtener estos esfuerzos internos, estas fuerzas internas. Entonces, aquí le pongamos rotando fuerzas en el nodo B. ¿Ya? Del cálculo anterior se tiene. Aquí tenemos que esto es 0. Esto es tensión, lo anterior se tiene esto, y se necesita entonces, aquí está, no estaba con este color, no estábamos con naranja. Entonces, aquí tengo N, aquí está
B, y aquí está M, ¿no? Las necesito yo con esa orientación, estas fuerzas, porque las fuerzas internas siempre tienen la inclinación del elemento, ¿ya? Entonces, esto es así, ¿no? Nos estamos concentrando únicamente en el giro de estas fuerzas, ¿ya? Eso es lo que estamos mostrando. Entonces, vamos a ponerle, vamos a dibujar esto un poquito más grande. Ahí está el N. Aquí está el B. Y un poco, no alejado, pero por aquí dibujemos el M, ¿no? Que ya lo he cambiado de sentido, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Girando, no gira, transformando el M negro en M naranja, ¿sí? Realmente en el momento no hay que hacer nada, ¿sí? Porque el momento es un vector que está saliendo de la pantalla, entonces sea cual sea la orientación del elemento que continúa, que en este caso es esa línea punteada, ¿no? El momento es el mismo. Entonces el M negro es igual al M naranja en todos los sentidos, ¿ya? Ahora nosotros necesitamos transformar, por ejemplo, en este caso, B en el B naranja. ¿No ve? Para eso, ¿qué vamos a...? No es solamente en B naranja, ¿no? Ese B va a tener componentes B y N naranjas. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos esa transformación? Aquí además me parece importante dibujar el ángulo, ¿no? Para que no quede dudas de en dónde estamos. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, y esta es una parte a veces un poco confusa para muchos, vamos a hacer una sumatoria gráfica de vectores, ¿ya? Esto es 3.87. Entonces, ahí está. ¿No? Entonces, este ángulo de aquí es 42, ¿no? Ahí estamos. Este primer vector de aquí va a ser el N del cortante, ¿no? Le vamos a poner dos colores. La componente N del vector cortante en negro y la componente cortante del vector cortante en negro. Ahí está. Entonces, esto de aquí vamos a calcular de la siguiente forma. NB, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 3,87 por
Este ángulo de 42 que está apareciendo aquí va a aparecer aquí, ¿sí? Entonces, NB por el seno de 42, esto da igual ¿a quién? Esto da igual a 3.87 por el seno de 42. Y entonces, esto es 2,59 kilonewtons, ¿no? Y este otro elemento, que va a ser el BB, es 3,87 por coseno de 42, me va a dar 2.88. ¿Sí? Entonces, realmente, cuando yo tengo este dibujo de aquí, y con esto voy a terminar, cuando yo tengo esto aquí, ¿sí? Esa es la distribución, ¿no? Aquí tenemos 10.85, por aquí tenemos 2,59, 2,82, mm, 88, perdón. Ahora aquí tenemos 5.4. Este otro valor de aquí era, estas son las reacciones, ¿dónde están? 9.87. Y este de aquí es obviamente 3 kilonewtons sobre metro, ¿no? Entonces, esta imagen de aquí, ¿no? Es equivalente, ¿no? ¿Equivalente a quién? Es equivalente a esto de aquí. Perdón, al otro lado. Sí, o sea, es lo mismo, este 3.87, este 10. Si hacemos una sumatoria de vectores, entonces la respuesta de esta situación de cargas y de esta otra situación de cargas debería ser la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos simplemente descomponiendo el vector de las cargas internas, ¿no? En dos vectores, este de aquí y este de aquí, ¿no? Me refiero a este. En este caso se ha simplificado un poco porque este otro vector es 0, si no tenemos que repetir este procedimiento, ¿sí? Para este vector horizontal de 0 y entonces ahí vamos a encontrar todo el componente cortante y todo el componente axial, ¿ya? ¿Alguna pregunta?
Esto nos serviría para hacer el trazo de los diagramas, que es lo siguiente que vamos a aprender, ¿no? O sea, para hacer el trazo de diagramas, sí o sí nosotros tenemos que tener las fuerzas internas, la normal y la cortante, para en la posición correcta, ¿no? Que es esta. La normal siempre paralela al eje y la cortante siempre perpendicular al eje. Para eso nos serviría. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces, bueno, entonces ahí quedamos, ¿sí? Para mañana necesito que cada uno proponga 2 ejercicios en donde se realice cálculo de reacciones y fuerzas internas en un punto. ¿Ya? Entonces, la misma tarea de la otra vez. Ustedes tienen que proponer un ejercicio, subirlo al grupo de WhatsApp. La diferencia es que ahora yo les pido que ustedes resuelvan uno de los ejercicios que propongan. ¿Ya? Y ese ejercicio que propongan lo van a explicar. ¿Está bien? ¿Ya? No todos, ¿no? Pero alguno, ¿no? Hemos dicho que podemos repetir, ahora tal vez va alguien diferente, no sé. ¿Sí? Si es que ya han hablado, nos confío. Puede que les pregunte. Entonces, tengan listo, o sea, listos para la foto, ya conocen el procedimiento y mañana vamos a abrir la clase con eso, ¿ya? Entonces, cualquier ejercicio es válido, ¿sí? O sea, es decir, si ustedes quieren proponer un ejercicio que es una viguita y listo, y ese quieren resolverlo y ese me explican, está bien, no tengo problema. Pero la idea no es justamente que ustedes tengan donde practicar con ejercicios parecidos a los que propondríamos en la prueba, digamos, ¿no? Entonces, como ese es el espíritu, intenten complicarlo un poquito en cuestión de direcciones para que ustedes también puedan practicar, porque realmente es eso, ¿no? O sea, si ustedes buscan ejercicios, seguramente no van a encontrar con muchos quiebres o cosas así, entonces, para que practiquen, es la idea, ¿ya? Entonces ya saben, 2 ejercicios propuestos, esos los suben al grupo de WhatsApp para que todo el mundo pueda resolverlos si quiere, y uno lo resuelven ustedes, ¿no? Obteniendo reacciones y obteniendo fuerzas internas en un punto en el que ustedes quieran, ¿ya? Y mañana me van a explicar 1 o 2 personas, ¿ya? Y obviamente no puede ser el mismo ejercicio, ¿no? O sea, deberíamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 6 diferentes, ¿no? Alguien nos ha abandonado en medio de la clase y ese vendría a ser Marín. Y alguien nos ha abandonado desde el inicio, que es Roca. Ya, muy bien. Entonces, bueno, eso, ¿ya? Entonces, nos vemos, pueden desconectarse. Listo, hasta mañana. Hasta mañana.